La historia que les traigo a continuación es una historia personal. La viví hace alrededor de 15 años y la recuerdo como si hubiera sido la noche anterior. Esto sucede porque me traumó de manera que desde ese día y para siempre algo en mí cambió. Esta es mi historia. Mi historia acontece en un sueño. En un sueño que se puede entender como una pesadilla, la cual tiene características tan vívidas que tú en realidad dudas si estás soñando o lo estás viviendo en realidad. La casa en la que crecí quedaba enfrente del parque principal de mi pueblo. De allí es la primera imagen que tengo, estar parado enfrente del pueblo y mirando algunos detalles de él que me llamaban mucho la atención, debido a que en ese momento la visión se tornaba un poco color sepia, descolorida. Sin embargo, yo alcanzaba a distinguir algunos colores. Las instalaciones del parque parecían haber sido destruidas, así como si hubiera pasado mucho tiempo, muchos años, o por el contrario, era muy atrás en el tiempo, en la antigüedad. Sucede que frente a mí se encontraba una palmera de tronco robusto y muy alta. Es así como existió en la realidad. Sin embargo, para mi sueño, esta palmera estaba cortada. Estaba cortada y tenía el tronco de la palmera, alcanzaba aproximadamente 1 metro de altura. Sin embargo, encima de ella había una figura aterradora. Para describirla, tengo que relacionarla con un enano y con un gnomo, como una mezcla entre los dos, debido a que, a pesar de lo descolorido, yo podía identificar su vestimenta con colores rojo y azul, y además tenía un gorro, como un gorro de Navidad, con una punta larga, y debajo de él se alcanzaban a ver algunos mechones de pelo blanco, lo cual me indicaba que era una persona muy mayor, un ente que se había quedado en el tiempo y que estaba viviendo muchos años. Lo característico de este personaje es que tenía una mirada penetrante, que parecía que te estuviera leyendo el alma, con una sonrisa grande y muy diabólica, algo que te transmitía una inseguridad y una sensación de peligro que me hacía querer ir a buscar refugio a lo que era mi casa. Inmediatamente me doy la vuelta y voy hacia mi casa, donde debería estar mi casa, y veo que el vecindario es un poco distinto. La puerta de mi casa no es como yo la recuerdo. Era una puerta de madera, muy vieja y pintada de verde. Por un momento dudo si estoy en el lugar adecuado, pero al echar un vistazo me doy cuenta que definitivamente es ese lugar, sin lugar a duda. Y para este momento yo tengo la facultad de moverme a gusto, toda mi voluntad, puedo hacer lo que yo quiera a mi voluntad. Entonces decido golpear la puerta con el afán de poder refugiarme de lo que estoy viviendo y de lo que estoy mirando. Cuando golpeo la puerta, inmediatamente se abre como si me estuvieran esperando, y diviso a 2 personas. Era un hombre y una mujer. El hombre era de tez blanca, tenía el cabello un poco largo, tenía bigote y tenía una camiseta de cuadros, como un campesino o un leñador cualquiera, un pantalón de paño con tirantes y botas. Y la mujer tenía un vestido color crema o blanco, y estaba vestida prácticamente como una ama de casa. ¿Qué sucede? Que estas personas parecían conocerme. Sin embargo, yo nunca les había visto, no les reconocía. Pero había algo que estaba atrayendo mi atención, y es que los dos compartían algunos rasgos físicos que eran compatibles con personas de mi familia. Era como ver si
estuviera viendo a un bisabuelo o algún pariente lejano del que yo no tuviera memoria. Ellos son muy amables, como si fuera algo cotidiano, me invitan a pasar. Y es allí cuando yo entro a esa casa y lo primero que veo es que aquella construcción respetaba absolutamente todos los detalles de mi casa. Tenía la misma distribución de habitaciones, todas las paredes correspondían a lo que yo recordaba. Tenía un patio donde el patio no tenía techo, era un patio abierto, era una casa de tejas colonial. Sin embargo, sucedía como si todo estuviera en muy mal estado. Sus paredes, su suelo, todo estaba como muy viejo y deteriorado por el tiempo. Con mi curiosidad a flor de piel, yo sigo caminando para intentar ver qué se halla ahí. Y veo que las habitaciones como tal sí correspondían a lo que yo recordaba y me dispongo a abrir las puertas para saber qué me encuentro. Y cuando las abro me doy cuenta que hay camas, hay pertenencias de alguien, lo que indicaba que efectivamente alguien estaba habitando esa habitación. Las personas con las que me había topado al principio habían desaparecido y es entonces cuando me invade una sensación enorme de querer saber qué hallaría en la que era mi habitación, que para mi caso era la última habitación de la casa, era la habitación que estaba más alejada de la puerta de entrada. Cuando dirijo la mirada hacia allí, veo que sale una luz incandescente de esa habitación. Y toda la casa estaba iluminada muy tenuemente con lo que serían velas, antorchas o lámparas de esa época, que ahora sí estaba muy seguro que era en la antigüedad. Me dirijo hacia esa habitación, temeroso pero con la fuerza de voluntad alimentada por esa curiosidad. Y al caminar hacia adentro me doy cuenta que esa habitación está funcionando como una especie de cocina. Veo enfrente un fogón grande con ollas arriba, no sé si son de barro o de arcilla, no sé. Pero a la mano derecha, al entrar, diviso a dos personas que son dos mujeres, las cuales, al igual que las primeras, me conocían y me invitaban a pasar a sentarme, y ellas decían que la cena ya estaba casi lista, que por favor me sentara, que ya me iban a servir, o al menos una de ellas decía eso. En este momento fue cuando lo relacioné con la criatura que miré al principio, porque esa criatura me estaba avisando que algo no estaba bien, y al ver a estas dos personas yo lo estaba comprobando, porque estas dos personas tenían un aspecto físico demasiado aterrador. Era como si la vida les hubiera prestado muchísimos más años de los que naturalmente se podría vivir. Yo, viendo la situación, le puedo asegurar que estas personas tenían más de 200 años de edad. No tenían cabello, tenían apenas unos mechones largos de pelo, pero eran casi calvas por completo. La piel de su cara, la cuenca de sus ojos completamente hundida, la piel prácticamente colgando de todas las partes de su cuerpo, de sus brazos, su mentón, su nariz. Eran personas que se habían quedado rezagadas en el tiempo y aferradas a la vida de alguna manera sorprendente, que daban un aspecto increíblemente aterrador, pero que sin embargo yo, con mi fuerza de voluntad, quería seguir allí y descubrir hacia dónde iba a llegar. La mujer se para de donde está sentada y coge un plato y sirve lo que parece ser una especie de crema, sopa. Me da mi porción, por así decirlo. Le sirve a la otra mujer y sirve para ella. Me entrega una cuchara de madera y
Las dos mujeres empiezan a hablar de algo que ignoro por completo y yo me dispongo a ver qué es lo que tengo enfrente mío. Así es que tomo la cuchara y intento como mezclar lo que estoy viendo. Mi cuerpo tenía completo rechazo hacia lo que yo estaba viendo, hacia esa comida que para nada parecía apetecible, mucho menos. Y cuando intento sacar una porción me doy cuenta que dentro tiene como una especie de cortes de piel, cuadrados o triangulares, como similares a tocino, pero más parecidos como a piel humana. Y esto es el detonante para que yo me levante de ahí de donde estoy y salga. ¿Qué pasa? Que cuando yo salgo me doy cuenta que todo el pasillo está iluminado con algunos pétalos de color morado. En el suelo hay pétalos como haciendo un camino que conduce hacia la puerta de salida. Y estos pétalos los recuerdo muy bien porque son de un color morado como de funerales, como el que se usa siempre para los funerales. No sé qué era lo que los iluminaba, tal vez sea la luna, la luz de la noche, no sé, algo estaba iluminándolos, pero se miraban perfectamente y hacían como un camino. Lo raro de estos pétalos era que eran como flores secas, como si fueran cáscaras de alguna fruta, pero eran definitivamente pétalos de alguna o hojas de alguna flor. Entonces en ese momento se apodera de mí el pensamiento de que este es un camino que llevaría a mi muerte. Es así como lo sentí, como un camino que acabaría con mi vida si yo decidía seguirlo y llegar hasta la puerta. Sin embargo, quise caminarlo, quise seguirlo. Cuando llegué a la puerta y al abrirla, lo primero que veo casi de frente es esa misma mirada y esa sonrisa diabólica que había visto al principio, como advirtiéndome que eso malo todavía está empezando y que lo peor está a punto de suceder. Esto fue lo que hacía falta para que todo mi cuerpo colapsara, mi voluntad, todo se desvaneció. Caí al suelo con una imagen oscura, un fondo negro completamente, y como caer desde muy alto a un vacío que tú sabes que en cualquier momento vas a impactar contra la tierra. Cuando eso sucede yo despierto en mi realidad, pero todo mi cuerpo está mojado por sudor. Tengo rasguños en mi cara, en mis brazos, en mis piernas, en mi pecho, como si hubiera estado completamente desesperado. Inmediatamente me levanto, miro a mi alrededor para comprobar de que efectivamente había sido únicamente un sueño y que no era esa mi realidad. Así es que voy a buscar a lo que serían mis hermanos, mis padres, y me doy cuenta que todo está normal, como siempre fue. Así es que, a pesar de que una sensibilidad terrible inundaba mi cuerpo y mi mente, yo estaba convenciéndome cada vez más de que simplemente había sido un sueño. Cuando llegó la noche yo no quería dormir, no quería volver a ese mismo lugar. Sentía que todo indicaba que eso que yo había pensado, lo que había sentido, estaba pronto por terminar conmigo. A pesar de que la noche fue eterna, finalmente llegó el amanecer y los primeros rayos del sol. Pasaron 2-3 días y en una caminata rutinaria por el parque, ya con un poco más tranquilo de lo que había sucedido, decidí ir hacia la palmera, hacia donde se encontraba la palmera, que para este caso estaba una palmera hermosa, normal. Me acerco para inspeccionarla de cerca y en el suelo miré algo que me heló la sangre nuevamente. Eran los pétalos morados que estaban
en el pie de la palmera. Y al echar un vistazo más exhaustivo, me doy cuenta que toda la sección del parque donde yo estaba parado estaba inundada de esos pétalos. No podía entender de dónde venían. Ningún árbol tenía una flor que floreciera de ese color. Para comprobar que eso estaba sucediendo, yo decidí tomar una fotografía con los pétalos en mi mano para dejar evidencia y un recuerdo de que lo que sucedió en realidad pasó y que hacía parte tanto de mi realidad como de mi sueño. Yo guardé con mucha cautela las fotografías y la historia que les estoy contando en audio porque sabía que iba a suceder algo próximamente y quería dejar evidencia. Sin embargo, una vez se guardó esa información, desapareció para siempre, y a pesar de que he rebuscado en todos los lugares posibles, esa fotografía nunca más la volví a ver. Sea lo que sea que sucedió, me gustaría saber si alguien de ustedes ha tenido alguna historia relacionada con esto. Yo pienso que tal vez sucedió porque tuve suerte de poderme despertar, o tal vez aún hay algo ahí esperando por mí.